El tempo es la velocidad a la que realizamos cada una de las fases de un ejercicio. Se representa con 3 números, por ejemplo 2-1-2, que cada uno de estos números va a indicar la duración en segundos de las diferentes fases que componen el movimiento. En un hip thrust, en la fase de subida, la tenemos que realizar en 2 segundos. Después analizamos el segundo número, que es la pausa, y en este caso la deberíamos hacer de 1 segundo. Me refiero a la pausa en máxima contracción. Y después, en la fase de bajada, que se correspondería al tercer número, en 2 segundos. En la práctica no creo que te vaya a poner nunca un número designado. Salvo en excepciones, por lo general vas a tener que seguir las siguientes recomendaciones. Y por eso vamos a analizar cada una de las fases y a continuación pondremos unos criterios prácticos. El primer número de todos se corresponde a la fase excéntrica, es decir, en la fase en la que el músculo se estira. Es la fase en la que bajamos el peso o resistimos la gravedad contra ese peso. Por ejemplo, en una sentadilla, la bajada sería la fase excéntrica, donde los músculos de las piernas tienen que trabajar para controlar el descenso. Claves para esta fase: realizarla de forma muy controlada y generalmente más lenta que la fase siguiente que vamos a desarrollar, que sería la fase concéntrica. Es importante mantener el músculo objetivo en tensión constante, evitando dejar caer el peso. Respetar el tiempo indicado también es muy importante para maximizar el tiempo bajo tensión y, por tanto, mayor crecimiento muscular habrá. El segundo número se corresponde a la pausa. La pausa ocurre en el punto de transición entre la fase excéntrica y la concéntrica, como cuando estás en el punto más bajo de una sentadilla. Las claves para esta fase serían las siguientes, y la principal de todas es que no siempre es necesaria, pero cuando se incluye, añade intensidad al ejercicio. En ejercicios específicos, como por ejemplo el hip thrust, la pausa puede aumentar la activación muscular al mantener la tensión en el músculo en su posición, por así decirlo, más comprometida. Pero por lo general no es necesaria. El tercer número se corresponde a la fase concéntrica. Es la fase en la que el músculo se contrae, en la que vamos a levantar el peso. Por ejemplo, en una sentadilla, la subida sería la fase concéntrica, donde el objetivo es extender las piernas y levantar el peso. Las claves para esta fase serían evitar las compensaciones, es decir, no hay que usar el tronco, el balanceo o tirones para levantar más peso o hacer más repeticiones. El objetivo es mantener una fuerza que sea constante a lo largo de toda la fase, sin usar lo que se llama la inercia. Esto es dar un impulso inicial para facilitar el resto del movimiento. Y por último, muy importante, el priorizar la técnica sobre el peso, asegurándote de que el músculo objetivo está haciendo el trabajo. Y no estás tratando de compensar con otros grupos musculares con el objetivo de levantar o más peso o más repeticiones. Es importante respetar este tempo porque nos permite al final mejorar la calidad del estímulo. En primer lugar, nos permite maximizar el tiempo bajo tensión, es decir, algo clave para la hipertrofia. Por otro lado, permite controlar la técnica, evitando compensaciones y lesiones. Y por último, permite una progresión constante. Puedes medir y ajustar la intensidad sin aumentar solo el peso.